time after time, time after time. José Ramón León Herrera, o para sus vecinos, Moncho. Nació en una familia de pescadores muy humilde, en la playa de San Marcos de Icó de los Vinos. Desde muy pequeño, ya que su padre tuvo que emigrar para sacar a su familia hacia adelante a Venezuela, se encargó junto a su hermano de ayudar a su madre en la venta de víveres que poseían. Desde muy joven simpatizó con los más desafortunados y perseguidos, y por ello sus ideales siempre fueron progresistas. Estudió náutica y surcó como capitán todos los mares de este planeta, hasta que por oposición se dedicó a la enseñanza, primero en formación profesional y luego, hasta la actualidad, en la Universidad de La Laguna. Cuando llegó la democracia quiso mojarse y se afilió al Partido Socialista, siendo en varias ocasiones concejal del Ayuntamiento de Icó de los Vinos. Ante las injusticias de su partido en Tenerife, lo abandona con gran tristeza y los vecinos lo incitan para que cree un partido de corte progresista, Somos Icodense. En la actualidad es el alcalde de la ciudad del Drago. Moncho, naciste aquí, concretamente en esta grandiosa playa de la isla de Tenerife, en San Marcos, ¿no? Pues sí, nací en San Marcos, no exactamente en este lugar, porque aquí vivían mis abuelos originariamente, pero en el año 47, después de la guerra, pues se construyeron unas casas, lo hizo el mando militar de Canarias, un poco que era para los pescadores, porque toda mi familia eran pescadores, tanto parte de materna como materna eran pescadores, mis abuelos pescadores, mis tíos pescadores, una tradición familiar, yo creo que ancestral, ¿no? Y aquí tu abuelo es el primero que se asienta en esta zona, ¿no? Bueno, la playa de San Marcos es uno de los lugares iniciales de la formación de Icó, porque en fin, la conexión externa era a través del mar y desde aquí pues se formó el municipio, ¿no? Primero vinieron los conquistadores, pero luego utilizaron la playa como lugar de aprovisionamiento y de llegada. Y había población de siempre, pero realmente la población importante se inició a principios de siglo con la venida de pescadores. Mis abuelos sé que tienen procedencia de Garachico, los paternos, y mis abuelos maternos vienen de la Punta del Hidalgo, que venían a pescar aquí porque las condiciones meteorológicas eran mucho mejor y la mar era mucho mejor que las que tenían en sus lugares de origen, y finalmente se quedaron establecidos aquí. Moncho, tu padre pescador. Sí, de pura raza, ¿no? Pura raza, desde muy jóvenes, porque había que ganarse la vida desde pequeños, ¿no? Pero, o sea, que las familias muy humildes, ¿no? En muy esta humildes, zona, ¿no? porque vivían de la pesca, de la ¿no? pesca exclusivamente, y de también las mujeres, pues lo que hacían era vender el pescado. Salían de aquí caminando y llegaban hasta Icó del Alto, hasta Los Realejos, hasta La Guancha, con la cesta a la cabeza vendiendo el pescado sin posibilidad de transporte público y sin nada. Porque no había transporte público. No había transporte público, una vida epopéyica, realmente con una capacidad de sufrimiento de esta gente espectacular. Uno lo mira desde esta perspectiva actual y parece increíble lo que aquella gente hacía, ¿no? Salían desde por la mañana y llegan casi por la noche a sus casas. Porque tu padre pescador, pero tu madre era vendedora de Mi pescado. madre en su primera etapa, digamos, vendía el pescado que cogía mi padre y su familia, ¿no? Su propio padre y demás, y bueno, y con todas las mujeres de San Marcos, pues repartían pues por toda la comarca
porque era el sitio, digamos, de más recursos pesqueros de la zona. Repartían el pescado por toda la comarca en un trabajo realmente impensable para hoy, ¿no? Caminando con esa cesta de 30-40 kilos de pescado a la cabeza por esas cuestas hasta llegar a eso, a Icó del Alto, a La Guancha, a las partes altas de Icó, a Garechico, a Buenavista, en fin, una cosa, insisto, una epopeya, y había que reconocérselo a estas mujeres vendedoras, pescadoras, que se la llamaban. ¿Saliste a pescar con tu padre, Mocha? No, ya no. Bueno, y mi padre me llevaba, tengo recuerdos infantiles indelebles y que no olvidaré nunca, cuando mi padre me llevaba por la tarde a coger carnada, y algunas veces pues como me mareaba, era pequeñísimo, de menos de 5 años, 4 años, pues algunas veces quería dejarme en tierra, y yo cuando me daba cuenta que él se iba, corría detrás hasta llegar a la playa y no le quedaba más remedio que llevarme en el barco por la tarde a coger carnada para ir a pescar al día siguiente. Porque tu padre fue para ti todo. Mi padre... Me resulta difícil hablar de mi padre. ¿Sí? Me emociono siempre. Un referente, Sí, ¿no? tremendo, en todos los sentidos. Sí, porque fue un hombre que se fue a Venezuela cuando yo tenía 5 años. Pero se fue porque, Se fue por por necesidad, ¿no? Por las necesidades de la época, y se pasaban, sobre todo San Marcos era un barrio con muy pocas posibilidades en fin, no teníamos tierra, ¿no? La gente que del campo pues tenía un pedacito de tierra y ahí se escapaba con lo que cultivaban. En San Marcos solo teníamos los barcos y la pesca, y esta zona del norte de Tenerife, que era conflictiva desde el punto de vista meteorológico y demás, pues se pasaban a lo mejor 3 meses sin poder ir a la mar. Imagínese lo que suponía mantener una familia 3 meses sin recursos. Gracias a los venteros de la época, y tengo que acordarme de uno que se llamaba Jesús El Roda, que vivía por aquí cerca, que, en fin, que mantenía ahí unas cuentas, unas deudas, hasta que, en fin, una esperanza y una en fin, serenidad tremenda del hombre esperando, y paciencia, y al final la gente de San Marcos muy honrada y pagaba sus deudas, por muy altas que fueran, a lo largo de meses de acumulación. Tu padre estuvo un montón de años en Venezuela, ¿no? Muchísimo tiempo. Estuvo del orden de 15, 16 años. Afortunadamente lo que hacía es que cada 2, 3 años venía, y estaba un periodo aquí en San Marcos, en Icó, pero luego al poco tiempo veía que esto no terminaba de despegar, no encontraba lugar, un trabajo adecuado, la pesca todavía seguía siendo una cosa muy primitiva, ¿no?, de subsistencia, y el hombre se terminaba por volverse a Venezuela, ¿no? ¿Tu madre montó una venta cuando tu padre se va? Sí, mis padres fueron muy emprendedores, ¿no?, en el sentido de, primero, se preocuparon muchísimo de la educación de sus hijos. Yo tengo otro hermano. El tema de la escuela era una permanente preocupación de mi madre, que fue la que quedó aquí, se quedó pues eso, como madre y como padre, ¿no? Y a pesar de las dificultades, la escuela me puso en la escuela de las hermanas, que entonces era un sitio donde solo iban los hijos de los que tenían algunas posibilidades económicas, que para nosotros, ya mi padre mandaba dinero de Venezuela, pero en cuanto pudo me puso en esa escuela. Montó en nuestra nueva casa pues una venta por sí sola, y ella sacó en buena medida la familia adelante. Mi padre nunca falló en ese sentido. Bueno, creo que fueron unos padres ejemplares. ¿Sabes que la muerte de mi padre fue muy trágica? Porque tuvo una enfermedad tremenda. Y eso nos ha marcado muy fuerte. Muy fuerte. Una persona muy respetada por su seriedad. Hablar de Ricardo era hablar de un tipo tremendo. You're the only one who really knew me at all. How can you just walk away from me when all I can do is watch you leave? 'Cause we shared the laughter and the pain, and even shared
time. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control, 'cause the power you're supplying is electrifying. You better shape up, 'cause I need a man, and my heart is set on you. You better shape up, you better understand. To my heart I must be true, 'cause there's love for me and you. You're the one that I want. Ooh, honey, the one that I want. Ooh, honey, you're the one that I want. Ooh, oh, can't you see? Oh, yes, indeed. Estudiaste náutica, obviamente, porque tu padre era, Bueno, sí, era patrón, bueno. era pescador, se fue a Venezuela, siguió siendo pescador, Sí, efectivamente. patrón. Bueno, estudié náutica por tradición, pero también porque era una carrera muy atractiva. Pero Muy te atractiva. gustaba la historia, ¿no? A mí, yo era y sigo siendo un enamorado de la historia. Algún buen profesor que tuve en bachillerato me encauzó por ahí y desde luego era una de mis pasiones. Pero me traía también los barcos y, en fin, no... Claro, el mundo del mar. Claro, era- y no me arrepiento, porque yo he sido un marino feliz, con una vida muy durísima, porque la vida en la mar es muy dura, pero las satisfacciones que te dan cuando resuelves un problema gordo, ¿no? En fin, en medio de la mar ahí, con el barco parado, porque no encuentras soluciones Una y demás. tempestad. Una tempestad, O sea que tantas lo, cosas. lo que estás haciendo ahora no te, Estoy muy acostumbrado, sí. Estás además, acostumbrado a las tempestades. Incluso a esas relaciones algunas veces en fin, tormentosas que se producen pues con la gente a la que no puede resolver los problemas y que te exigen y tal. Eso yo lo tengo bastante superado de los años en la mar, donde la vida en un entorno tan reducido como es un barco pues ofrece... la convivencia en un barco. Claro, la convivencia es dura muchas veces y además que no puedes evitarlo, porque además, lo decía el otro día a los compañeros, nosotros los marinos estamos acostumbrados a pelearnos y algunas veces hasta físicamente. Recuerdo a los ingleses cuando íbamos por ahí a algunos puertos que los veía pegándose allí y luego al rato otra vez con el brazo por encima tomando copa. Eso forma parte un poco de esa idiosincrasia de la gente que está en un entorno reducido y que no le queda más remedio que convivir, ¿no? Mira, hay mucho pirata. Bueno, había mucho pirata, entonces empezaba de Yo digo- nuevo la piratería yo digo y ahora, sigue ahora habiendo piratas. hay mucho pirata. Sigue habiendo piratas, pero bueno, O corsario. bueno, yo creo ¿Dentro de los dos? yo creo de los dos, porque realmente yo creo que la gente, cuando la gente se da cuenta de con quién está tratando y en fin, la forma que uno tiene, que nunca tiene tonos de agresividad, ni mucho menos, pero sí de darles a entender a determinadas personas que lo que pretenden no ha lugar, entonces pues las cosas se reconducen y demás. La verdad es que no hemos tenido grandes problemas de relación con la ciudadanía, tampoco con los compañeros, aunque siempre hay algunas discrepancias sobre algunos puntos, sobre opiniones, que siempre es muy difícil ponerse de acuerdo. Las relaciones humanas son muy complicadas y sobre todo las relaciones políticas lo son bastante más. Pero bueno, entre la experiencia, la paciencia, Y que has navegado en todos los bueno, mares del sí, mundo. efectivamente, eso te da un bagaje que te permite, pues, algunas veces piensas que cedes demasiado, que eres demasiado bueno, pero en realidad esa actitud ante la vida es necesaria, porque eso permite pasar las crisis y luego retomar los temas con un poco más de serenidad y la gente, cuando se le pasa el calentón inicial, empieza a reflexionar y las cosas se pueden reconducir con cierta facilidad. Oh, yes, indeed. If you're filled with affection, you're too shy to convey. Meditate my direction. Oh, baby, feel your way. You
You better shape up, 'cause I need a man who can keep me satisfied. You better shape up, you better prove that my faith is justified. But I'm sure down deep inside, you're the one that I want. Ooh, honey, the one that I want. Ooh, honey, you're the one that I want. Ooh, oh, can't you see? Oh, yes, indeed. Oh, yes, indeed. Moncho, estamos en uno de los sitios más emblemáticos y simbólicos de Canarias, Sin duda con alguna. el Drago Milenario, Sin duda que es la esencia de Icos de los Vinos, ¿no? Sí, señor. Sí, la verdad es que para nosotros este es un sitio, en fin, totémico, es un sitio que está en nuestro sentimiento. Este árbol para nosotros, para todos los icodenses, yo creo que también para buena parte de los canarios significa mucho, muchísimo, ¿no? Y claro, bueno, aquí se hizo un proyecto en su momento que no respondió a las expectativas que teníamos de él y que estamos intentando mejorarlo, ¿no? Sobre todo en temas de accesibilidad, que como hemos visto es muy deficiente, pero que los redactores del proyecto inicial, a pesar de los intentos que a lo largo de tanto tiempo se han hecho, yo creo que por todos los gobiernos que ha habido en este municipio, pues no han cedido en su idea original de que esto fuera un sitio agreste y demás. Pero claro, eso que en sí puede ser una cosa interesante, pues tiene el inconveniente de que no es un lugar accesible para las personas. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que hacer esto un sitio donde la gente pueda visitarlo con comodidad, sin hacerle cambiar su carácter de un parque que no es un parque urbano, que es un parque que pretende, pues... Un parque etnográfico. Sí, efectivamente, recoger lo que nuestra naturaleza, que se fue su idea inicial, pero yo creo que eso no es incompatible con que sea un parque visitable y un parque que además que cumpla las leyes de accesibilidad. Y hay un proyecto que estamos redactando en ese sentido, que el Cabildo, bueno, pues como tantas y tantas cosas hace este Cabildo de Tenerife, pues está intentando ayudarnos para que podamos resolver este problema, porque es en fin, es de interés de todo, de interés de la isla, de interés del turismo de Canarias, que tengamos aquí un sitio donde la gente venga y salga satisfecha y no salga diciendo... Es el árbol de nuestros aborígenes, ¿no? Sin duda alguna. El otro día El otro día estuviste en sí. Madrid, porque se ha plantado Sí, uno en el Senado, ¿no? Efectivamente, en ese acto pues hablamos de lo que significa el drago desde el punto de vista histórico. Aquí se desarrolló la última ceremonia donde los últimos menceyes, los menceyes que resistieron hasta última hora pues a la invasión ibérica, pues hicieron las paces con Castilla para evitar pues, la paz destrucción. aquí. Efectivamente, es el último hito de la guerra o de la resistencia canaria contra los invasores, y eso está demostrado históricamente, con lo cual tiene un valor pues, sentimental para nosotros de orden máximo, ¿no? City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams may finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. Moncho, eres un gran navegante. Has viajado. ¿Qué mar no has tocado tú en este planeta? No, mares he tocado todos. ¿Todos? Tengo todos. Pacífico, Índico, Atlántico, Mediterráneo, Báltico. Tengo unas carencias que la verdad, y tengo la esperanza de satisfacerlas, aunque sea como turista. No he cruzado el canal de Panamá. Ajá.
con lo cual es un anillo, es un hito que me queda. Eso es lo único, como que nos has sí, hecho como sí. marino. Sí, porque he navegado en muchísimos sitios a los que algunas veces, en fin, algunas veces no. Tengo el deseo de visitar algunos donde pasé momentos excelentes como profesional, que yo he sido un marino de vocación y ha sido una profesión que me ha dado íntimas satisfacciones, aunque es una profesión muy dura, momentos muy difíciles, pero cuando resuelves esas situaciones complejas de todo tipo, de tipo material. Estuve viendo, Moncho, que casi has estado navegando seguido, ¿eh? Porque Sí. has estado más de 15 años navegando, Sí. pero has estado casi 8 años navegando. Sí, 8 años a bordo del barco. A bordo del sentado, barco, sí, ¿eh? al margen de paradas en puerto y vacaciones, ese tipo de cosas, sí. Yo he estado mucho tiempo en petroleros, los petroleros se está mucho tiempo a bordo en viajes largos, Golfo Pérsico, Mar Negro, que fue una experiencia extraordinaria, pues pasar el Bósforo, los Dardanelos, luego en Rusia estuvimos yendo muchas veces, alguna anécdota ya tuve, porque fue ya en el último periodo del régimen comunista, ¿no? Una vez saliendo a tierra, que iba a haber una cosa del barco necesaria, estábamos terminando la carga, un guardia que le habían dado instrucciones, un soldado me apuntó con el fusil y tal, no se mueva, que la carga, rebosamos y se nos sale la carga, el hombre no entendía nada, ¿no? Yo me acordaba anoche cuando estaba redactando eso, esa anécdota, ¿no? Y algunas otras complicadas, recogida de náufragos y ese tipo de cosas, pero en general mi vida profesional ha sido de un gran esfuerzo, porque además fui capitán muy joven, con 27 años escasos, mucha responsabilidad, con tripulaciones de todas nacionalidades. Yo he sido durante mucho tiempo capitán de barco libio, mi jefe era Gaddafi. Tuve ocasión de ver una visita que hizo Fidel Castro a Libia, de verlos allí en el puerto donde estábamos, y eran situaciones conflictivas desde el punto de vista de manejo del personal, porque sobre todo en la época del Ramadán, donde los árabes no comían de día y hacían sus fiestas por la noche, los conflictos con la tripulación española y demás. Fue una historia, pues, pero que la ves en la distancia y dices, bueno, pues mira, la verdad es que fue una escuela espectacular. ¿Hay mucha soledad cuando estás ahí en el puente? No, sinceramente, en el barco se hace una familia y de hecho cuando vas a navegar estás deseando llegar al barco, ¿no? Ahí se configura una familia que luego tiene los problemas de la familia, ¿no? Claro. De las relaciones humanas, que si son normalmente difíciles, pues en un entorno conflictivo, de trabajo duro y de malos tiempos y de, en fin, si yo no hago el trabajo, en fin, lo tiene que hacer otro, ese tipo de cosas, y pues que son situaciones de relaciones duras, pero al final se crea una relación de compañerismo extraordinaria entre la gente que está en los barcos. Es tu familia y es donde te sientes cómodo, ¿no? Mira, hay un momento que tomas una decisión importante en tu vida, que es dejar el barco y dedicarte a la formación. Pues sí, porque la verdad es que la enseñanza ha sido también otra de mis vocaciones, ¿no? Y tuve la oportunidad de hacerlo, además, una oportunidad aquí en ICO. Acababa de nacer mi primera hija, pequeñita, y claro, pues realmente cuando lo hice no pensaba que iba a ser definitivo, iba a probar y demás, porque siempre tuve las puertas abiertas en las compañías en las que navegué, que después siguieron llamándome, reclamándome y tal. Pero la verdad es que me fue bien, fue un periodo también difícil porque los accesos al funcionariado estaban muy complicados, fue en la época de la transición del viejo régimen al nuevo sistema democrático y demás, y entonces estuvimos mucho tiempo intentando consolidarnos. Al final aprobé las oposiciones, que las preparé y me presenté en el Ministerio de Educación de Madrid, aquí en Canarias, que empezaron a hacer las oposiciones, las aprobé, me dieron plaza en la Candelaria. ¿Sacaste un número? Saqué un buen número, pero por esfuerzo, y bueno, también por experiencia, sinceramente, porque yo en los barcos tenía ya conocimientos de todo eso, de la parte tecnológica y de mi formación como náutica, también tenía esa base. Y luego pues elegí la plaza del ministerio, que era en Tenerife, en la Candelaria, y al poco tiempo de estar en la Candelaria pues me reclamaron de la Consejería de Educación, donde se estaba poniendo en marcha pues, prácticamente el sistema educativo canario, recibiendo del Estado, ¿no? Todo lo que es la formación profesional, sí, todo lo que es la formación profesional. Se puso en marcha entonces, bajo la dirección de un amigo
compañero y amigo de ICO de los Vinos, Jerónimo de Francisco, una persona muy valiosa en este terreno. Hicimos un trabajo espectacular allí como asesores, hasta que en el año 87 hubo cambio de gobierno en el gobierno regional y tuvimos que dejar la consejería. Yo estuve un año más porque era responsable de un programa de cooperación con la Unión Europea de cursos ocupacionales y teníamos 500 millones de pesetas en esa época todavía sin justificar, y me quedé hasta el final, hasta que todos los papeles estuvieron en regla, y entonces ya me fui, y fue cuando entré en la Escuela Náutica. Toda mi vida ha sido una conexión de... Hasta hace 4 días eras profesor de la Universidad de La Laguna. No, sigo siendo. Me jubilo este año. ¿Te jubilas este año? O sea, sí, estás en ese... He estado desde en la universidad, primero a tiempo parcial, en mi Escuela de Náutica, que al final, que yo he sido un afortunado en la vida, porque al final terminé dando clase, satisfaciendo una de mis grandes vocaciones, que sigue siéndolo, y además en temas de mi profesión, de marino, ¿no? Entonces he estado pues 30 años casi en la Escuela de Náutica, ahora mismo doy asignaturas típicamente profesionales, teoría del buque, estabilidad, construcción naval, y la verdad que a tiempo parcial... ¿Qué tal como profesor, Moncho? Bueno, es difícil hacer un juicio propio, pero creo que sobre todo en esta etapa de mi docencia en Escuela de Náutica tengo la ventaja de haber vivido ese trabajo a bordo, saber las cosas que realmente se necesitan en la profesión, y luego ir a la escuela y enseñarse a los chicos, aparte de todo lo que es el sustrato teórico de las asignaturas y demás, que son complicadas. La teoría del buque es una asignatura muy complicada, también explicarles las cosas necesarias y reales que se necesitan en un barco. Los chicos se quedan. Pero Moncho, realmente... qué bueno que primero hayas estado 15 años en la mar, y después hayas sido profesor en la Universidad de La Laguna, ¿no? En esa materia, ¿no? En la náutica, ¿no? Y luego en mi etapa, porque también he tenido una etapa en la Escuela de Náutica, llevo ya pues 15 años solo dando unas pocas horas, porque después me llamó Fred Olsen, con el que había navegado, para ofrecerme pues la jefatura de flota, la capitanía de inspección de flota, y he estado ahí pues desde el año 93. El desarrollo de Fred Olsen... Sí, todo el desarrollo de Fred Olsen nos lo hemos tragado, ¿sí? El que les habla y algunos compañeros que hemos hecho un trabajo ahí espectacular, pero es que la compañía se lo merece, una compañía excelente, maravillosa, que atiende a sus trabajadores y que valora a sus trabajadores de forma espectacular. De hecho, yo creo que es la mejor compañía en la que se puede navegar en estos momentos, y siempre tuvimos su apoyo económico sin escatimar ni un euro para hacer las cosas bien, cumpliendo la normativa, todo lo que establece la compleja y difícil normativa de la que fui responsable. Y una de los trabajos en Fred Olsen eran relaciones con la administración, puesta en marcha de todas las medidas, temas de seguridad, temas de instalaciones portuarias y demás. Tuve también un periodo de una satisfacción profesional extraordinaria con mis amigos Enrique Padilla y Jesús Padilla, que eran, formábamos un tándem y hicimos un trabajo magnífico. Y se sigue ahora, nadie es imprescindible, los que han quedado detrás. Y hay una escuela, hay una tradición, hay una cultura en esa empresa que hará que seguirá siendo exitosa pues, mientras estén aquí, mientras las posibilidades económicas de este territorio pueda ser posible pagar el coste que supone un transporte tan caro como es el transporte rápido. To light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need's this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I wanted to stay. City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. Time after time, time after time.
sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? We'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move. Cuando comienza a llegar la democracia, ahí tomas otra gran decisión, que es afiliarte al Partido Socialista. Sí, bueno, yo seguía navegando después de la muerte de Franco. Yo seguí un tiempo navegando. En esa época yo venía con... En fin, ¿Cómo veías a la España desde el otro mundo? Bueno, muy atrasada, ¿no? una visión externa, y pues yo empecé a navegar en el año 68, Franco murió en el año 75, cuando íbamos a los países por ahí pues nos miraban y la gente no quería hablar de política con nosotros, a pesar de que uno intentaba y tal, porque sentían que teníamos que avergonzarnos de la situación política de nuestro país. Nos aislamos. Yo recuerdo, sí, yo viví ya los primeros años de la democracia fuera, en Bélgica, y yo recuerdo que mi país era un país atrasado, sí, ¿no? Bueno, evidentemente, ¿no? Te das cuenta en fin, yo estuve desde muy pronto pues navegando por los Estados Unidos, por Europa y demás, y veía, en fin, cómo funcionaban aquellas democracias, ¿no? En fin, que decías, pero alcanzaremos. Teníamos esa expectativa de que efectivamente luego ha habido algunas decepciones, que duda cabe, ¿no? Como en todos los lados. Pero en esa época decíamos nuestro país tiene que cambiar. Ya teníamos las expectativas de que el régimen se iba a extinguir pues, por razones naturales y no quisiéramos una campaña como muy destructiva. Ya empezaba en España a venir turismo, la situación económica empezaba a mejorar y demás, ¿no? En las últimas épocas del franquismo, pues la situación social mejoró bastante en este país como consecuencia de la apertura a través del turismo, apertura económica, ¿no? La apertura política. Pero tú te mojas y tú dices, bueno, sí, yo me voy a afiliar, ¿no? Claro, lo tenía muy claro cuando al principio no quise, porque bueno, el Partido Comunista, que era había sido el partido de mis simpatías, porque era el partido que hizo oposición al régimen, el único que hizo oposición al régimen y que sabías y que escuchabas y que te llegaban algunos folletos y demás. Cuando llega la democracia el Partido Comunista afloja un poco, había ahí en fin, se produce una pequeña sesión, sí, y fue cuando el Partido Socialista, pues ayudado por partidos socialistas de otros países, empieza a crecer. Y en el año 82, cuando se habla de la Casa Común de la Izquierda y demás, y que había que hacer un cambio en el gobierno, un gobierno de izquierdas, donde pues se ilusionó muchísima gente, pues me decidí afiliar al Partido Socialista, ¿sí? Antes de las elecciones de octubre, que fueron un éxito tremendo. ¿Y al año que viene te presentas? Al año siguiente sí, que ya estaba en ICO, ya estaba dando clases, y llevaba un tiempo dando clases. Fue cuando me presenté en las listas del Partido Socialista. ¿Y sales concejal? Sí, era el número 4, pero lo que yo no quería era renunciar a mi recién casi estrenada carrera docente, que me gustaba mucho, y no, a pesar de las peticiones y tal, de que me dedicara al trabajo en el ayuntamiento, dije que no, que yo quería, aparte que no tenía las oposiciones todavía, porque estaba en aquel momento era un periodo convulso de transferencias, de competencias y tal, y no quise dedicarme al trabajo en el ayuntamiento, sino seguí en mis clases. Luego a la siguiente legislatura no me presenté a la otra siguiente. ¿Que volviste a salir? Sí, que volví a salir, sí. Que incluso pues era la posibilidad de acceder a la alcaldía tras un relevo y tal, pero eso tampoco lo quise porque estaba yo con ideas relacionadas con mi profesión, que siempre para mí ha sido fundamental. Y hice también 4 años de concejal raso, para asistir a plenos y poco más, sin responsabilidades, pero siempre viviendo la realidad política de mi municipio con intensidad, ¿no? Y influyendo un poco en las decisiones políticas que se tomaban desde el gobierno en esa época.
con José Dorta de alcalde, Juan José Dorta de alcalde. Pero ahí, en ese momento, llegas a ser el secretario general de la agrupación. Posterior, eso ya fue en el año 95. Pero sales a palos ahí con el alcalde. Sí, porque bueno, la razón por la que yo accedo a la Secretaría General del SONICO es porque ya hacía años que estábamos descontentos de la política que se estaba llevando desde el gobierno municipal, que seguía teniendo mayoría el PSOE. Un grupo de compañeros me lo piden reiteradamente. Yo ya estaba viviendo en Santa Cruz, porque ella estaba dando clases en la Escuela de Náutica y demás, pero siempre mi presencia en ICO ha sido constante, ¿no? Todos los fines de semana y demás. Y asumo esta historia para producir un relevo. Que el Partido Socialista ha sido en la organización un verdadero desastre en Canarias, ¿no? Pues por lo menos en ICO lo fue, en ICO lo fue. En ICO lo fue porque en el 2011 nosotros accedimos, estuvimos luchando dentro del partido y en el 2010, me parece que fue en el 2010, o en el 2009, ganamos la ejecutiva, el Congreso para la elección de la Ejecutiva Insular con Nacho Viciana de secretario general. Tuvimos un periodo de trabajo de apertura del partido, de unidad, de captación de la gente que se había ido, se hizo una labor magnífica. Pero ahí se monta una movida en Madrid con Pepe Blanco y con algunos personajes y los echan a todos en el partido y súbitamente, sin ningún tipo de razón de peso, sino bueno, se iban a aproximar las elecciones y algunos iban a perder sus puestos en la lista, montan una movida en Madrid y nombran una gestora y echan todos a la ejecutiva que había ganado un congreso de forma absolutamente democrática a la calle. Y decide... Bueno, pues acudimos el partido no atendía, acudimos a los tribunales. ¿No vale empanada? Los tribunales no atendieron unas peticiones que a nosotros nos parecían absolutamente evidentes y claras. Y a partir de ahí, como fuimos a los tribunales, hay una presión por parte de la estructura del partido de que, en fin, los que fuimos contra el partido, que no era contra el partido, marginado, que nos teníamos que ir. Y se genera un movimiento de presión y tal, y al final pues nos vamos y fundamos Socialistas por Tenerife, en esa época se fue Santiago Pérez, Nacho Viciana, mucha gente de la ejecutiva, y a partir de ahí pues nada, nos quedamos al margen y en el 2011 se forma una candidatura y nosotros aquí en ICO decidimos crear un partido local, somos icodenses, un poco próximo a Socialistas por Tenerife. Nos presentamos y sacamos yo era el cabeza de lista y sacamos un concejal. Bueno, alcalde, estoy en un sitio entrañable para mí, porque tiene olor a mi niñez. O sea, aunque yo no soy de aquí de ICO, que soy del Puerto de la Cruz, pero todos los domingos de mi vida, durante mi niñez, mi padre, mi madre, mi hermano y yo, teníamos un triunjera. Cogíamos desde el Puerto de la Cruz, que tardábamos en llegar 2 horas aquí a San Marcos, a esta playa, y aquí disfrutábamos de una jornada del día entero hasta que anochecía, se comía en unos kiosquillos que había y que ya no hay. Y aquí es donde viví toda mi juventud, donde nadé, donde disfruté, donde ligué, donde, bueno... Y esta es la casualidad, que aquí es donde naciste tú. Pues sí, efectivamente, nací en unas casas que están un poquito más arriba, pero esta playa fue el entorno de mi primera niñez, porque bueno, ¿sí? Cuando ya empecé a crecer y empecé a estudiar ya, en fin, no tenía tanto tiempo de disfrutar de la playa, pero para nosotros eso fue, bueno, el lugar vital por excelencia de disfrute de la playa. Nos bañábamos desnudos hasta los 5, 6, 7 años, y después bueno,
pues, en las lapas, almejas, los erizos, tal. O sea, fue un espacio... Fue pues, yo tu creo que- parque Sí, recreativo, parque, ¿no? Tu parque de atracciones. Ahí, y ahí encima que es donde jugamos el fútbol, aunque también en la playa echamos unos partidos de fútbol tremendos, ¿no? Es decir, forma parte, es una parte tan íntima de la propia vida de todos nosotros, que estamos muy, muy unidos a este terruño, a este pedazo de playa. Esta es una de tus grandes obras, ¿no? O tus grandes proyectos, ¿no? Bueno, efectivamente. De volver otra vez a convertir esto en lo que fue. No, lo he dicho siempre, si yo he vuelto a la política ya, pues en fin, en un periodo en que lo normal es que ya pues lo deje, después de haber sido concejal durante, en fin, en épocas, en años propicios para ello, pues en una edad que uno debía estar pues disfrutando de los nietos, pues que esté en la política, lo digo así con certeza, porque es la verdad. El motivo principal es intentar colaborar en recuperar esta playa, que fue una playa maravillosa, esa playa que conociste tú en tu infancia. Ahí, y todos que ahora, los agujeros del mundo los hice ahí. Claro, ¿Ah? y ahora está en un estado pues bastante deplorable. No tiene arena. No tiene arena, ha perdido... Se la ha llevado la arena. Ha perdido, yo digo, cientos de miles de metros cúbicos de arena, no decenas de miles, yo digo cientos de miles de metros cúbicos de arena. Era un fenómeno extrañísimo, entiendo que como causa de unas obras que se hicieran, porque es lo único que nos puede explicar el por qué se ha producido esta debacle en esta playa. Lying in my bed, I hear the clock tick and think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Estamos con el pilar de tu vida. O sea, el pilar fundamental, lo que sustenta todo. Pues sí, con 41 años que llevamos, mucho aguante. De todas maneras le veo cara de felicidad cuando habla de ti, ¿eh? Sí, espero. Bueno, yo creo que nos hemos aguantado mutuamente, porque de eso se trata. Bueno, en una unión. más que yo creo aguantado, eso, han navegado. Eso navegado, mismo. ¿no? Y bueno, pues muy bien. Yo la verdad es que Cuéntame, todos estos años no los cambiaría por nada. ¿Dónde lo conociste? Nos conocemos de toda la vida. Sí. Sí, desde que éramos jovencitos. Él venía de navegar, yo era jovencilla y bueno, pues por la calle nos veíamos. Ya lo atacaba yo. Ya él intentaba... ¿Pero quién atacaba? Él atacaba, sí. Y yo me escondía, Sí, eso es verdad, es cierto. Yo trabajaba en el comercio de un tío y él solía pasar por la calle y cuando lo veía venir yo me metía para adentro, me escondía. ¿Pues no te gustaba o qué? No, yo no sé, es que como que... No es que no me gustara, yo creo que me gustaba mucho y por eso lo hacía. ¿Te daba vergüenza? Pero como yo para afuera, venía de chachi él aquí. venía aquí en sus vacaciones, con sus amigotes, sus ligoteos y tal, y yo digo, no, esto no, porque yo quiero una persona seria a mi lado. Además un marino, ¿no? Que el marino siempre tiene mala fama, y a mí ¿no? me inculcaron en casa eso, de que si era uno, que fuera uno y se acabó. Ya. Pero ¿y cuándo surgió la chispa? Pues surgió en un verano que él vino y... No sé por qué nos vimos en una fiesta, ¿no? Baile, la saca a bailar en las y fiestas de pueblo. Él me sacaba mucho a bailar, pero yo no... ¿Cómo me ponía la defensa allí. Se ponía ahí. Estadio, coño, estoy haciendo yo aquí, el primo aquí. Sí, pues sí, la verdad que así surgió. Pues en Pues una sí, fiesta nos vimos, nos conocimos, no, hablamos y a partir de ahí ya todo fue 41 años. Exacto. Mira, ¿y qué opinas ahora que sea alcalde? Ahora, dilo... No, pero, sinceramente, ¿quieres que te lo diga? Sinceramente. Yo no quería que él fuera alcalde, y él lo sabe perfectamente. Sí. Porque yo se lo pedí, se lo rogué, se lo supliqué, le dije que ya no estábamos en edad para esto, venían unos nietos en camino y yo quería tranquilidad. ¿Sufres? Yo sí sufro mucho. Porque ser alcalde le dan todos los días, Sufro muchísimo, y he sufrido mucho. Sí, la verdad que lo he pasado mal. Pero ¿lo entiendes que él...? Yo lo entiendo y aparte de que no quería, bueno, pues yo sabía que era... No sé si él se vio comprometido, si fue una especie de compromiso, si era que también la ilusión, porque yo sé que a él la política le ha traído de toda la vida, desde toda la vida, porque desde que lo conozco, sinceramente, yo sé de política por él. En casa también hemos sido políticos, porque yo tuve un abuelo que era de izquierda,
Mi padre también, socialistas toda la vida, mi madre muchísimo. Él también. Y él, bueno, ya él siguió y a partir de él, pues me he enterado de muchísimas cosas. Yo Pero sé muchas cosas he aprendido con él. ¿Pero sufres ahora? Sí, lo paso mal. Lo pasas mal. Sí, lo paso mal. Cuando lo ponen a parir, claro, lo critican. porque yo conozco a todo el mundo aquí en ICO y yo sé ya, hay gente que ya no te mira como antes te miraba. ¿Sí? Sí, eso me ha pasado con muchas personas, fíjate. Ya. Y es una cosa triste, ¿verdad? Ya. Porque las cosas hay que saberlas separar. ¿Y qué le recomiendas? Yo sigo siendo la misma y no me gusta que la gente me vea de otra manera ahora, ¿entiendes? Porque o que ahora me te vea ve como como una rival o como... Sobre todo creo que la gente que no es de mi idea, Ya. de mis ideas, ¿entiendes? Pero hay que respetar todas las ideas, Hombre, ¿no? perfecto, yo las respeto todas y yo sigo siendo igual. Ya. Y actuando igual con todo el mundo. ¿Y de verdad. qué le dices ahora? Uy, yo no le ahora mismo, que él sabe que ahora mismo no le digo nada, pero Ya. lo veo mal, sé que está pasándolo mal. ¿Lo está pasando mal? Sí, muy mal. Sí, porque las cosas no salen, él lo que esperaba encontrar no es lo que ha encontrado y creo, aunque él no habla mucho en casa, la verdad, que tiene menos satisfacciones que satisfacciones en sí. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Ya. Entonces no lo veo bien, lo veo con muchas preocupaciones, lo veo mal. Él es una persona que no exterioriza sus problemas, nunca lo ha hecho. Ni siquiera cuando trabajaba en la empresa privada, siempre sus problemas se los tragaba un poquito y a pesar de que yo sabía que tenía problemas, no era de los que lo exteriorizaba. Bueno. Y sigue siendo igual. ¿o no? Pero a él le gusta, ¿Verdad que sí? le gusta lo que hace. No él quiero separa. transmitir los problemas Cuando a los llegaba demás, a casa, los intento resolver y sin comprometer a dejaba mi detrás de la familia puerta. con cosas que, en fin, que en definitiva terminan pasando, porque no hay mal que 100 años dura, o sea, que no es cuestión de estarle volviendo loco a la gente las cosas. Y además me lo estoy tomando bien, sí, es verdad que tenemos problemas de gestión, problemas importantes, pero luego tiene satisfacciones y ves unas ciertas... Se fue a cortar el pelo hoy. Sí. ¿La has visto? Se fue a cortar el pelo. perspectivas Ya he visto. de solucionar grandes cosas, temas históricos y problemas históricos, y eso es lo que te mantiene ilusionado, y cuando consigues algo bueno, pues revives y renuevas tu ilusión y tu historia. Bueno, eso Mira, forma hay parte mucho de la amor, política. ha habido mucho amor y hay mucho amor. Sí. ¿El matrimonio? Sí. Sí. Lo que pasa Sí. es que es verdad que nosotros, por lo menos yo no soy de los que exteriorizo. No, no soy le dice, sentimiento. no le dice te quiero, nunca. No. Pero ella ¿Cómo lo va a sabe. ser eso? Ella Muy lo pocas sabe. veces. Pero ella- ¿cómo va a ser eso? Ella ¿Eh? sabe que es así. Sí, pero de vez en cuando yo le agradecería que me lo dijera. Bueno, venga. Porque yo solo digo, yo sí que se lo digo. Qué Yo sí bonito, que se lo digo. qué Yo sí que bonito. se lo digo. Sí, la verdad es que Yo le digo muchas veces, ¿tú me quieres? Y él me dice, ¿para qué me lo preguntas si tú sabes que me quieres? Digo, pero de vez en cuando me gustaría que me lo dijera. Qué bonito. Lo que pasa es que ha sido un apoyo que nunca, o sea, a lo mejor yo no he compartido mis problemas y demás para no preocuparte, pero siempre he tenido el apoyo de ella, la comprensión. Nunca me ha creado problemas, al margen de las quejas, de que, en fin, de que no haces si no trabajas, llegas tarde, no sé qué, ese tipo de cosas, porque es verdad que la vida familiar se convierte. Pero también en mi trabajo anterior, yo dedicaba mucho tiempo y no estaba en la familia lo que es necesario y ahora bastante menos. Bueno, algunas veces hay algún tipo de quejas, pero quiero decir, absolutamente satisfecho con el apoyo que mi familia siempre ha tenido. ¿Cómo es? Cuéntame, así, rápido. Es una persona muy buena. Lo sé, se le Sí. nota. Se le Es nota. buena Eso se le nota. Es una ¿Eh? persona de izquierda y que le gustaría que todo el mundo estuviera bien. Eso es lo principal que puedo decir. Diciendo eso creo que se dice todo. Es buena gente. Es un buen hombre. Un buen padre, un buen marido, a pesar de que no esté en muchos momentos, pero es buena gente. Time after time. Sí, lo es.